Bienvenidos a este noveno episodio del Baile por 41. Esta es una iniciativa compartida de 41, Colectivo Incluyente, y Ixtaccíhuatl. En esta ocasión vamos a hablar con Pablo Caicero, quien nació en la Ciudad de México en 1979 y en la actualidad es gerente del programa de salud sexual en Inspire a Cambio y co-coordinador del programa de consumo de sustancias. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento por estar aquí, cansado del día, al fin es lunes, pero bien, todavía quedan unas cuantas horas del día, entonces de la noche, entonces hay que aprovechar. De la noche ya, sí. Pues esperemos que esta sea una parte relajada de la noche, disfrutable, ¿no? Y que la disfrutes tanto como nosotros y nuestros escuchas. Sí, de eso se trata, ¿no? Es la hora de platicar ahora. Ya. Es la hora de la platicada. Está bien. En el baile tenemos una tradición. Solemos iniciar cada episodio preguntándole a nuestros invitados cómo fue su infancia, un poquito para situarlos, para que nuestros escuchados los sitúen en su contexto cultural, social y ir siguiendo tu trayectoria para ver cómo llegaste hasta donde estás ahorita. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de tu infancia? Sí, pues, nací en la Ciudad de México, pero como a los 10 años me llevaron a vivir a Cuernavaca, entonces puedo decir que crecí realmente en Cuernavaca. Y aparte crecí en una familia que es muégano, o sea, esta familia que van pegados para todos lados y que no se despegan. Entonces, y aparte era una familia, o es una familia, creo que era muy conservadora y ahora ya evolucionó a no ser tan conservadora. Es más religiosa que conservadora, ¿no? Y digo, somos 5 hermanos. Y entonces, bueno, realmente crecí afortunadamente, cuando nos fuimos a Cuernavaca, Cuernavaca está lleno de barrancas, y a mí me tocó todavía cuando Cuernavaca estaba lleno de, las barrancas tenían árboles y los ríos estaban limpios. Entonces, a mí me gustaba mucho, recuerdo, irme a caminar con mis perros entre los ríos, y recorrer los montes que ahora ya están llenos de casas y de fraccionamientos. Y así, digamos que era un niño bastante como callado y reservado, no era nada desmadroso. Entonces, más bien fue una infancia como solitaria. Como que no tenía tampoco muchos amigos, era como más ensimismado. Oye, ¿y te llevabas muchos años con tus hermanos? No, o sea, yo creo que la mayor, o sea, yo soy el cuarto. Yo creo que realmente no sé cuántos años tienen mis hermanos, pero no sé, la mayor debe tener como 11 años más grande que yo. Después está mi otra hermana, mi hermano, que es 2 años más grande que yo, 3 años más grande que yo, y mi hermana menor, que sí, es 7 años menor que yo. Entonces, pues fui también del menor por 7 años, lo cual me dio bastantes privilegios y ventajas. Claro. Y además estuve en escuelas religiosas también todo el tiempo. Hasta que ya más adelante, los 16 años, pues eso ya es parte de la adolescencia. Pues decidí que tenía que irme a un seminario. Entonces, Y yo lo leí por ahí en alguna de tus reseñas y quedé muy enganchado para que porque tiene mucho. Cuéntanos. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Ya sabías que eras gay? Entonces, pues sabía que me gustaban los otros niños como yo. Digo, más bien lo intuía, pero también creo que dado a mí como era mi familia, ¿saben? O sea, todo el tema conservador y como también toda esa parte de ser muy, o sea, cuando hablo de muéganos no era solamente mi familia, mis hermanos, sino todo el tiempo vivimos con la familia de mi papá. Mi papá tuvo 9 hermanos, entonces eso era vivir con esos 9 hermanos y sus familias, ¿saben? Digo, cada quien tenía su casa, pero hagan de cuenta que vivíamos en una privada donde las casas estaban pegadas, ¿no? O en un fraccionamiento. Y entonces todo el tiempo lo hacían así, ¿no? Digo, era algo con lo que yo dije, digo, ahora lo veo y digo, pues respeto mucho ese tipo de familias, no es algo con lo que yo pueda estar, y sobre todo también entendiendo
la forma en la que yo me estaba descubriendo, ¿no? Que no era el lugar en el que tenía que estar. Entonces, más que lo vea así, o sea, fue una estrategia de sobrevivencia, ¿saben? O sea, porque yo creo que si yo me hubiera quedado dentro de ese sistema familiar, pues no podría para nada ser la persona que soy hoy. Entonces recuerdo que uno de mis primos, un primo que tiene casi la misma edad que yo, de pronto se fue al seminario y entonces yo vi que solo venía cada fin de semana con su familia y yo dije, esa es mi oportunidad. Y recuerdo que la verdad es que sí, yo creo que les inventé y se pasó una historia de que la Virgen me hablaba y entonces me creyeron y no sé, como a las 3 semanas que estaba este primo en el seminario, también yo estaba en ese seminario. Afortunadamente ese primo y yo nos llevamos muy bien, entonces pues fue como o normal que si nos fuéramos los dos. Entonces obviamente la familia se puso muy contenta porque iban a tener dos miembros de la familia iban a ser sacerdotes, ¿no? Pero para hacer algo muy natural, porque ya venías, o sea, no fue una decisión así que además rompiera con los esquemas alrededor, sino ya lo esperaba tu familia de alguna manera. ¿O? No es que lo esperara, pero yo creo que, o sea, fue como una gran bendición y yo creo que también, digo, yo lo veo así, a lo mejor en ese tiempo no lo reflexioné así, pero dije, o sea, tengo todo para ganar aquí, o sea, me salgo, me voy de aquí y ya no regreso, ¿no? Pero sí. Creo que fue ha sido una de las etapas más bonitas, o sea, creo que si alguien me dijera, si tuvieras la misma edad, harías exactamente lo mismo, y sí, sin dudarlo, haría exactamente lo mismo. Estuve 4 años y medio en el seminario y fue una de las cosas más bonitas. A los 16, ¿verdad? De los 16 y salí a los 21 y medio. Entonces, fue súper bonito. O sea, la verdad es que, o sea, en todos los sentidos, yo creo que entrar al seminario y vivir las cosas que viví ahí, que fueron cosas realmente muy fuertes en cuanto a experiencia humana, ¿sabes? O sea, como el contacto con las personas, pero también la corrupción que había dentro de la misma iglesia, ¿no? O sea, para mí fue muy bueno. O sea, creo que aprendí un montón de cosas muy buenas. Tuve compañeros increíbles. Conocí a monjas increíbles también. Y bueno, sí, aparte, tuve la oportunidad de conocer el estado de Morelos. Yo creo que el seminario te da la oportunidad de hacer eso. O sea, pude conocer casi todos los pueblos de Morelos, la gente, todo, las iglesias. No, fue una etapa maravillosa. O sea, creo que de verdad la volvería a hacer de la misma manera, cometería los mismos errores. Digo, aparte de esas cosas tampoco, de ninguno de los errores que cometí, las cosas que he hecho me arrepiento porque también me hicieron la persona que soy hoy. Entonces, qué bonito. El último año que estuve en el seminario, decidí cambiar porque estuve en Cuernavaca en el seminario diocesano, que para quien no lo entiendan, hagan de cuenta que los diocesanos son como el ejército base de la iglesia, o sea, son los soldados rasos. Todas las demás órdenes son digamos, las castas o no, más bien como los, digamos, títulos inmobiliarios que tiene la iglesia, o sea, las órdenes de franciscanos, dominicos, etcétera. Yo entré, se le salí de Cuernavaca y ingresé a una orden de estas aquí en la Ciudad de México. Y con esa orden aquí dentro de la Ciudad de México, me enviaron ya cuando estaba en primero de filosofía a hacer un trabajo misionero, así se le llamaba, de 3 meses en Estados Unidos, con migrantes indocumentados. Estuve 3 meses en el verano del 2000, cuando Vicente Fox ganó las elecciones, me acuerdo muy bien, porque yo tenía muchas ganas de votar y aparte fue muy bonito ver cuando Vicente Fox ganó las elecciones. Creo que ya después fue un desastre y fue qué horror, pero bueno, yo creo que todos recordamos ese momento, ¿no? O sea, el hecho de que llegara otra persona diferente, ¿no? Finalmente no era el PRI, ¿no? Finalmente no era el PRI, pero resultaron ser peores, sí, en todos los sentidos. Pero bueno, no, aparte recuerdo muy bien cuando ganó Vicente Fox. Yo estaba visitando a una familia de mexicanos, eran una pareja y tenían 3 hijos y hicieron una cena porque también estaban muy emocionados de la elección. Y entonces cuando daban las noticias, pues también ellos gritaban y todo. Y recuerdo que decían, ahora sí iban a poder regresar a México.
O sea, ¿saben? Cosas muy fuertes también en ese trabajo de 3 meses. Y y eso también me marcó mucho porque aunque había trabajado con comunidades vulnerables aquí, sobre todo en Morelos, el trabajar con gente indocumentada, con indígenas sobre todo, había gente que llegaba que no sabía hablar inglés. Obviamente no sabían inglés, muchos de ellos, pero muchos de ellos ni siquiera hablaban español. Y que decía, ¿cómo hicieron para llegar hasta acá? ¿No? Y que donde yo estuve es un lugar que se llama Eastern Shore, que es en el estado de Virginia, que es una península, exactamente donde termina, donde está Nueva York, todos esos estados. Hasta abajo hay un bracito, una península que se llama Eastern Shore. Es un lugar hermoso, pero es un lugar donde está lleno de migrantes, porque ahí se planta y crece absolutamente todo. Y fue muy fuerte porque pues vi condiciones de hacinamiento terribles. La gente los hacen trabajar con pesticidas, obviamente sin ninguna protección. Y a mí lo que me tocaba hacer era solamente pues dar información sobre derechos humanos, pero digo, también era como, no les daba información, solamente les daba un paliativo para que no la pasaran tan mal. O sea, y el paliativo era decirles que Dios los amaba. Entonces, creo que eso es algo de lo que sí me arrepiento, de haber sido cómplice de eso. Pero o sea, era eso. Aparte tenía que conducir un programa de radio, cada fin de semana, o sea, una experiencia muy fuerte en todos los sentidos. Y en ese tiempo... ¿El programa estaba destinado a los migrantes? O sea, ¿era para que lo oyeran migrantes o era...? Sí, el programa era para que lo oyeran migrantes. Y bueno, tenía que dar información como derechos humanos. O sea, me daban como un guión que tenía que seguir. Pero bueno, o sea, bueno, ahí sí conocí una iglesia católica muy diferente a la que conocía aquí en México, porque allá era una iglesia mucho más, digamos, de laicos más comprometidos, más bien de miembros, o sea, no de la iglesia, pero no religiosos. No religiosos, pero digamos fieles, más comprometidos. O sea, que eran quienes tomaban las decisiones de cómo se administraba el dinero de una diócesis y que estaban como muy al pendiente de la situación de los migrantes. O sea, entendían que los necesitaban, o más bien, no sé si lo entendían que los necesitaban por conveniencia, ¿no? Y entonces trataban como de hacer lo que podían, pero, o sea, eran miles de migrantes viviendo en condiciones realmente inhumanas, trabajando en condiciones inhumanas. Y súper fuerte. Un día me tocó, lo que a mí me tocaba hacer, además, era como recorrer todos los días. Tenía como un mapa donde estaban los campos donde estaban los migrantes. Cada campo tenía como una casa. Algunos eran casas abandonadas, otros eran como casas que se levantaban exclusivamente para ellos, que eran como campamentos. Eran realmente campos de concentración. Y me tocaba como visitar porque tenía que mapear todos esos lugares y que realmente existían. En una ocasión me tocó, llegué a uno, o sea, y aparte era en medio del bosque, ¿saben? O sea, manejaba por caminitos así. Aparte yo no sabía manejar, tuve que aprender a manejar para ir a ese lugar. Okay. Y un día, o sea, si me llegaban a la casa y de pronto me tenía que meter como en caminos de terracería. Y vi a una niña, más bien escuché, o sea, al fondo, y escuché una niña que gritaba y gritaba. Una niña como de 9 años. Bueno, yo llegué, me bajé del coche, porque era la casa que tenía que visitar y ver cuántas personas había ahí. La niña gritaba. Entonces, cuando yo me acercaba un poco, gritaba más. En ese momento, pues yo no tenía ningún conocimiento. O sea, me di cuenta que la niña había sufrido un abuso, porque me tenía miedo a mí. Y entonces, o sea, también me dio miedo porque dije, ¿qué hago? O sea, ¿saben? O sea, porque podía pensar que también, pero, o sea, realmente no supe qué hacer, ¿no? Entonces, lo que hice fue subirme al coche, ¿no? ¿Ahí qué edad tenías? Tenía 20 años, tenía 20 años. 20 años. Lo que hice fue subirme al coche, ir a un campo cercano que yo sabía que estaba ahí, donde sabía que había personas, y fui por una de las mujeres y dije, acaba de pasar esto acá, no sé qué tengo que hacer, ¿no? Entonces,
Entonces llamaron aparte, bueno, yo llamé también como al encargado de la oficina de la diócesis de ahí y dije, pues está pasando esto con esta niña, y entonces, bueno, ya llamaron a la policía y todo, pero, o sea, eso me marcó mucho, ¿saben? Porque era una niña como de 8 o 9 años. Hoy, digo, yo no hablé con ella, ¿no? Bueno, ya llegó la policía, bueno, estamos y todo, pero fue la policía quien habló con ella y otras personas. O sea, recuerdo que dije, o sea, porque yo me acerqué con la intención de, o sea, ¿qué te sucede? Y obviamente estaba asustado, pero cuando comencé a entender lo que le había pasado, porque obviamente entre yo más me acercaba, ella más gritaba y más tenía miedo, fue cuando dije, ¿dónde está niña? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras llegado tú en ese momento? Sí, o sea, no hubiera visto nadie externo que hiciera algo. Sí, o sea, y cosas que yo creo que pasan todo el tiempo ahí, y obviamente a ver, llegan niños y niñas sin, o sea, era el 2000. Sí. Obviamente la cantidad de gente, de niños que podían llegar también de esa manera antes, ¿no? O sea, si ahora llegan, pues antes obviamente eran más, ¿no? Sí. Y cuando yo regresé de Estados Unidos, desde los 3 meses, creo que pasaron como 6 meses, que dije, o sea, yo recuerdo, estaba en una clase de griego, y de pronto estaba así poniendo atención y dije, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Entonces agarré mi mochila, porque aparte las clases las tomamos en el seminario diocesano de la Arquidiócesis de México aquí en Tlalpan. Okay. Y de pronto me salí y dije, yo no tengo que hacer absolutamente nada aquí. Llegué a la casa de la orden donde estaba y dije, me voy. Y así fue. Y es difícil abandonar la iglesia. O sea, como hay que pasar por un proceso administrativo, o te puedes salir así nada más. No, pues sí, te puedes salir. Digo, es difícil en cuanto, a ver, te da una seguridad que nadie más te da. O sea, realmente, o sea, claro. Tienes comida, casa, realmente es muy cómodo. Yo nada más dije, me voy, o sea, hasta aquí llegué. Sí, es difícil también con decir qué voy a hacer. O sea, ya tenía 20 años, me había salido de los 16 años, bueno, ya tenía 21 en ese entonces. Porque yo regresé en el verano, y mi cumpleaños es en octubre, entonces ya tenía 21 años cuando decidí hacer eso. Y que también tengo que regresar aquí a mis papás, donde no quiero regresar, no sé qué quiero estudiar, o sea, pues, o sea, es tomar la vida. Sí. Sí. Entonces, pues, así fue mi adolescencia. ¿Y luego qué pasó? O sea, ¿cuándo decidiste estudiar? Bueno, aquí hay algo importante. En ese último año también yo comencé a tener como más conflictos, ¿no? Pues obviamente ya tenía 20 años y decía, o sea, no puedo evitar, ¿no? O sea, lo que estoy sintiendo y lo que estoy experimentando. Fue muy padre porque además recuerdo que vivía en San Ángel en ese momento y, o sea, también estaba como muy desesperado y muy conflictuado porque por una parte la iglesia te dice no, pero mi cuerpo decía otras cosas, ¿no? ¿Tú pensabas hecho la idea de que ibas a hacer célibe o para entonces o no lo tenías todavía muy claro? No, sí, de hecho, o sea, tenía muy claro como que, o sea, si quiero, o sea, porque además realmente estaba, o sea, creía, ¿sabes? Como en ese trabajo y yo lo veía más como una parte social, o sea, también en ese entonces comencé a leer Teología de la Liberación y dije, sí, la opción por los pobres y todo eso. Y o sea, estaba muy comprometido de verdad y creía que verdaderamente ese era un camino. Bueno, creo que quienes siguen ese camino, pues también está bien, ¿no? Camino por los pobres. O sea, todo lo que es Teología de la Liberación me parece correcto. Todo lo demás me parece una tontería. Pero quienes abrazan la Teología de la Liberación creo que están en el camino que deben de estar. Pero después, recuerdo que un día fui a la iglesia del Carmen, ahí en San Ángel. O sea, sí estaba como muy desesperado, muy conflictuado por lo que estaba atravesando y viviendo. Y me metí a la iglesia, había misa, entonces estaban confesando, entonces me acerqué al confesionario. Me puse a llorar mucho con el sacerdote que estaba ahí. Y afortunadamente, yo creo que el sacerdote que me estaba escuchando entendió y comprendió mi situación
Entonces se convirtió como en mi director espiritual. En realidad el sacerdote era psicoanalista también, lo cual le agradezco mucho. Y entonces yo cada semana iba con él. Tuve psicoanálisis por un año de manera gratuita, también, lo cual fue muy bueno. Es muy afortunado. Muy afortunado además, ¿no? Sí. Y recuerdo que, como que él, él sin ningún pedo dijo, a ver, si esto es lo que eres, ¿por qué tienes que luchar contra ti, no? Entonces, qué bello, ¿no? Que en esos contextos, pues un sacerdote pueda decirte eso, ¿no? Sí. Aparte que importante también, ¿no? Y también eso contribuyó a que también yo regresando al seminario, pues también dijera, bye, ¿no? Y entonces fue cuando dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces yo dije, no quiero regresar con mis papás, ¿no? Entonces hice examen para entrar al UNAM de psicología. Obviamente lo reprobé porque aparte soy malísimo así como soy de malo para la tecnología, soy malísimo para las matemáticas. Y entonces mi única opción fue quedarme en Cuernavaca y estudiar en el TEC de Monterrey, y estudié comunicación. Entonces, entré sin muchas expectativas ni ganas, pero fue muy bonito porque además ahí como que me enamoré de todo lo que era la comunicación política. Entonces, también la pasé muy bien. También me divertí mucho. Y ya, ya como después yo creo que como 2 años después, ya salí del closet, tuve una pareja, me fui a vivir con mi pareja. Mis papás no estuvieron de acuerdo y entonces me fui de mi casa otra vez. Y, fue bonito, digo, aparte tenía el 70% de beca del TEC, y entonces, en ese entonces era mi pareja, me ayudó como con los gastos de colegiatura y todo, pero el último año, pues ya no teníamos dinero para pagar el último año del TEC, entonces tenía un amigo que se llamaba Juan Pablo también, y entonces me dice, oye, fíjate, él era antropólogo o algo así, y me dice, yo me fui a Canadá a trabajar 3 meses porque no tenía dinero y pues ahí saqué dinero. Y yo, sí, ¿de qué trabajaste? Pues trabajaba en un bar, encuerándome y bailando y así. Y yo, sí, pero pues tú podrías experimentar a ir. Y bueno, pues seguí sus consejos, me fui a Canadá 3 meses, y pude pagar un semestre del TEC, más los gastos de titulación del TEC, más el boleto de avión y me fue muy bien. Todo un éxito. Con las tortillas así de que te meten en el calzón. Sí, así, os digo, no solamente hice eso porque, aparte fue muy interesante porque para estar en ese bar tenías que hacer una audición y era el público en el que te decidía si te quedabas o no. Entonces, bueno, aparte, a ver, yo me fui a Montreal, mi inglés es malísimo, no hablo absolutamente nada de francés. Y acaba de salir del seminario. ¿No? ¿Acaba de qué? De salir del seminario. No, pero ya han pasado 4 años. Okay, entonces, sí, porque ya era el último semestre del TEC. Y la verdad fue muy... Digo, además de eso, tenía que trabajar. De verdad me la pasé trabajando. No me fui de vacaciones, me la pasé trabajando literal en Montreal. En la noche estaba en el bar y en las mañanas estaba empaquetando pollos, limpiando lechugas, haciendo palomitas, pintando casas, limpiando jardines. Que pagar el último semestre del TEC porque lo tengo que terminar. Afortunadamente pude hacerlo. y así fue. Aguante. Y cuando saliste del TEC, ¿empezaste a trabajar en cosas de atención social o cómo llegaste a no, es interesante porque cuando salí del TEC, ya tenía 27 años, era el mayor de mi generación, y tenía un montón, también aparte vivía complejado porque dije, soy el mayor, no sé qué voy a hacer, porque aparte no quiero trabajar en nada relacionado con mi carrera. Y entonces yo estaba en depresión, pregraduación, faltaban como un mes para graduar, ya había pasado todos los exámenes, solo faltaba la graduación. Y de pronto vi, todos los días buscaba desesperadamente empleo y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y un día vi que había una oferta de empleo en Genoma Lab, en la Ciudad de México,
aquí en Ciudad de México, y yo mandé mi CV. Y antes de que me graduara ya tenía trabajo. Entonces yo me gradué como, no sé, un 3, 4 de diciembre y yo ya estaba trabajando los primeros días de enero desde el siguiente año. Entonces, la verdad es que fui muy afortunado también en eso. Sí. Y bueno, y entré a trabajar editando comerciales para Genoma Lab. O sea, todos esos que ven de Huicochea, yo estaba haciendo esas cosas. Pero aunque la verdad es que soy muy bueno editando, pero yo hago como más edición artística y cosas así. No hacía nada bueno con los comerciales de Genoma Lab. Eran muy artísticos. Pues yo era como muy experimental. Entonces, ya vamos a ir a hacer esto con la edición, ¿no? A los 3 meses me di cuenta que si no hacía algo me iban a correr porque, o sea, ninguno de mis comerciales que editaba pasaban al aire. Entonces dije, soy un fracaso. O más bien, no soy para estar en este lugar. Dije, pero tampoco puedo perder trabajo, ¿no? Perder el trabajo. Entonces me fui para Recursos Humanos y dije, tengo un proyecto de comunicación organizacional para ustedes, porque aparte no había un área de comunicación organizacional. Y digo, creo que le caí muy bien a la directora de Recursos Humanos y me dijo, vente para acá, ¿no? Y entonces... Bueno, a partir de eso estuve 9 años trabajando en un corporativo en Santa Fe, usando corbata y camisa, trabajando en recursos humanos. Aparte que jamás yo me vi trabajando en recursos humanos. Y bueno, estuve ahí 9 años, me fastidié y me salí. Ahí yo creo que fui muy infeliz. Esos 9 años fui muy infeliz, creo como la mitad. Digo, afortunadamente ganaba muy bien, lo que también me dio muchas oportunidades de cosas. O sea, yo creo que lo toleré por el dinero, lo cual no sé si está bien o mal. Bueno, yo ya pasé por esa etapa y no volvería a pasar por esa etapa. Y así, cuando me salí, bueno, cuando renuncié a ese trabajo, bueno, no renuncié, realmente aproveché que estaban haciendo un recorte muy grande y entonces pude negociar mi salida. Entonces, también, hasta en eso me fue muy bien. Pero ya cerré esa etapa y fue bastante buena. Y estuve como 3 años, yo creo. También como intentando entender qué quería hacer, ¿no? Porque la verdad es que no quería hacer otra vez recursos humanos. Estuve intentando como hacer consultoría en desarrollo organizacional, y finalmente la experiencia que tenía. Hasta que un día llegué un día vi tweet, una cosa que eran noches de detección, y vi lo que hacían, ¿no? O sea, que de pronto hacían una fiesta, o sea, había DJs, música y la gente bebía, y entonces ahí te hacían una prueba de detección. Para esto, yo a los 28 años recibí mi diagnóstico de VIH. Okay. Desde entonces, bueno, vivía con VIH, pero para mí fue como, ya lo tengo, ya sé lo que tengo que hacer. Y, o sea, digamos que mi drama, y digo mi drama en el buen sentido, porque todos tenemos un drama, ¿no? Me duró 5 segundos y dije, ya, lo que sigue, ¿no? O sea, no significó más, ¿no? Y entonces llegué a Inspira como que dije, quiero ser voluntario porque me causó mucha curiosidad eso de las noches de detección. Dijeron, sí, está bien. Y ya me entrevistaron, platicaron conmigo, vieron mi experiencia y todo. Dijeron que sí, que iban a revisar en qué podía yo colaborar con ellos. Y al mes de que tuve esa entrevista me llamaron y entonces me invitaron, no para hacer voluntariado, sino para trabajar en un proyecto dentro de la Clínica Condesa. O sea, darle forma. Y es un proyecto que hoy es apoyo comunitario dentro de la Clínica Condesa. Y ahí fue como que comencé. O sea, yo creo que el seminario como que marcó, ¿no? Lo que de la vocación, ¿no? Yo creo que tengo. Y no fue sino hasta que 14 años después que lo redescubrí, ¿no? Porque además también cuando llegué a apoyo comunitario, que es un espacio que tenemos en Inspira, que está dentro de la Clínica Condesa, que lo que hacemos ahí es acompañar a las personas que tienen un reciente diagnóstico de VIH, y acompañar es como habilitarlas para que puedan continuar con lo que tienen que hacer, porque hay gente que le cuesta como trabajo, 1, aceptar el diagnóstico, 2, como entender qué es lo que tienen que hacer para que puedan decidir su tratamiento y todo lo que implica. Ahí fue donde entendí también
significaba vivir con VIH, ¿no? O sea, creo que pues yo tuve como un montón de ventajas, ¿no? Cuando sí, mi diagnóstico, tanto de educación como de redes, o sea, muchas cosas. Entonces, no es que para mí no haya significado algo, sino que en su momento tenías su dimensión de lo que significaba, pero el encontrarme a través de experiencias con otras personas, más bien, y que estuviera ese reflejo con otras personas que tenían su diagnóstico, comencé a entender lo que significa vivir con VIH pues, para la gente, ¿no? Y también para mí, ¿no? Lo que ese diagnóstico había implicado, porque, digo, he vivido un montón de cosas y entonces de pronto, cuando estamos en ese espacio conversando con las personas, escuchando a las personas, que de pronto las personas encuentran una coincidencia en experiencia de vida, ¿no? Dicen, tú pasaste algo similar, y estás entero, entonces quiere decir que yo también puedo estar entero, ¿no? Entonces, o sea, eso para mí fue muy fuerte porque nunca había imaginado que mi experiencia podría servirle a otras personas, ¿no? O sea, que lo puede ser muy fácil, pero para mí fue muy revelador. O sea, nunca había contemplado eso. O sea, yo le dijera a alguien, y yo decidí a los 28 años dejar de utilizar condón y desde entonces no lo hago. Y de esta manera enfrenté mi diagnóstico. O decirle de pronto a alguien, yo también me tocó coca, yo también me toqueta y vivo con VIH, y ¿sabes? Aparte de cosas que yo no había hablado con nadie. O sea, de pronto yo me daba cuenta que una persona estaba pasando por algo y la estaba pasando muy mal y que de pronto yo podía compartirle algo de lo que me había pasado y que viera ese reflejo, ¿no? Recuerdo que un día me tocó hablar con una persona que estaba súper, no hablaba, pero aparte tenía como el semblante muy duro, como, o sea, muy, muy complicado. Y a mí me costaba mucho trabajo como poder hablar con él, ¿no? De pronto dijo algo, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero yo entendí que era sacerdote. Entonces le dije, yo estuve en un seminario. Eso automáticamente a él lo desarmó. Comenzó a hablar. Y entonces, pues ya, o sea, habló ahí, se fue y después regresó una semana después a platicar conmigo. Me dijo, oye, ¿puedo platicar contigo? Y dije, sí, claro. Y yo creo, estoy hablando cerca de 2 horas. O sea, realmente lo que hizo fue una confesión, ¿no? Pero fue muy fuerte, ¿no? Entonces, fue como, estas cosas que digo, ahora lo digo así, creo que todas las cosas que he vivido y que he hecho, las decisiones que he tomado, hoy son este resultado, o sea, esta persona que soy, ¿no? Claro. Y que creo que la vida, si la vida nos prepara para algo, pues yo puedo decir que a mí la vida me preparó para hacer todas estas cosas, ¿no? Ahorita que dices esto de la experiencia y de reflejarse, esa es una de las cosas de Inspira que me parece bien padre. Perdón. Que me parece bien padre y que creo que se descuida mucho en otras áreas, ¿no? Como el encuentro con los pares. Porque uno puede, o sea, yo recuerdo haberme ido a hacer la prueba en algunas ocasiones y que nada más me dieran información científica y ya, ¿no? Y a veces eso no sirve de mucho tampoco, ¿no? O sea, necesitas el lado humano para poder, pues, asimilar esa información y asimilar qué es lo que realmente significa. Y creo que Inspira tiene esta cara humana que se refleja en muchas de sus iniciativas, ¿no? Como las noches de detección que decías ahorita, de atención comunitaria en Clínica Condesa, pero también está como su acercamiento con el consumo de sustancias, los juegos de dulceros y todas estas cosas, ¿no? Entonces, no sé si ya lo tenían pensado antes de que tú llegaras a esta parte de atención comunitaria, o cómo se fue desarrollando esa parte de Inspira, que es tan, pues es tan particular de ustedes en realidad. Un poco única. Yo creo que, sí, yo creo que Inspira lo trae como muy, lo trae en su ADN, ¿no? Afortunadamente yo he venido como a sumar y encontrarme en un espacio así,
lo cual ha coincidido, ¿no? Porque además, por ejemplo, yo no sabía lo que era el acompañamiento de pares, yo no sabía lo que era o sea, nada de esas cosas. La información que yo tenía de VIH, pues era la que me daban los médicos en el Seguro Social. Entonces, cuando yo llego a lo de apoyo comunitario, lo que yo hago es adaptar modelos de gestión del cambio, o sea, modelos organizacionales, adaptarlos a procesos de personas. Entonces digo, pues esto, o sea, realmente un acompañamiento de pares es gestión del cambio. Entonces, pues yo lo que hago es poner o traducir mis conocimientos de desarrollo organizacional, lo que yo sabía de recursos humanos, a ponerlo al servicio de las personas. Entonces, de pronto, por ejemplo, yo me daba cuenta que había cosas que yo sabía de recursos humanos en cuanto a temas de seguro social o cómo podía hacer la gente para conservar su seguro social o los seguros de gastos médicos mayores, que de pronto la gente no sabía. Entonces yo, a ver, estos son tus derechos laborales y esto es lo que puedes hacer, o sea, ¿sabes? Y eso creo que es parte creo que tiene mucho que ver con esta cara humana, porque creo que las personas que estamos dentro de Inspira no ponemos al centro nuestra experiencia, lo que sabemos, sino siempre ponemos al centro la experiencia de las personas y entonces a partir de eso es saber cómo podemos acompañar o ayudar el proceso de las personas, ¿no? Porque precisamente eso que dices, si nosotros repitiéramos como máquina toda la parte técnica, que esa la dominamos en muchas cosas, ¿no? Respecto al trabajo que hacemos, pues no permitiríamos como atender las verdaderas necesidades de las personas. Entonces, pues yo creo que es una de las cosas, y aparte yo estoy como o sea, también sé que soy muy afortunado que puedo ser la persona que soy en Inspira y puedo ser la persona que soy en fuera de Inspira. O sea, no tengo absolutamente nada que ocultar, ¿no? Que a veces a mucha gente también le sucede, como tienes que hacer esto en tu trabajo y esto en tu familia y tú vienes al otro lado. Y afortunadamente no es así, porque finalmente creo que el tener como esta parte humana es algo muy bonito que como organización tiene Inspira. Algo dijiste también muy bonito que el cómo te diste cuenta, ¿no? Porque nos habías platicado originalmente que estabas en Estados Unidos haciendo esta misión y como que ahí te resonó que cosas se debían hacer, ¿no? Así entiendo. Y hasta acá te estás reconectando, pero creo que dijiste que fue a partir de precisamente de, o sea, eso que dices de que te diste cuenta qué significaba para ti, no solo para ellos, sino también para ti qué significaba vivir con VIH, se me hace muy, 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 muy bonito. Y no es posible. Víctor, ayúdame. Tuve un problema de que se me van las ideas y ahorita viene. Porque tú tenías no sé hacia dónde ibas exactamente, pero creo que también en el trabajo comunitario eso es padre, ¿no? O sea, cuando estás ayudando... La cuestión de la experiencia que te hace conocer, la experiencia de los demás no te hace conocer tu propia experiencia, ¿no? Y así es como despiertas las conciencias. Y creo que a mí me parece que es clave en el trabajo que está haciendo Inspira y que están haciendo ustedes, porque es una manera real de conectar a la gente con cosas que no sabía que tenían más significado del que tienen, ¿no? Estas ondas de hablar, o sea, a mí me parece así explosivo, sinceramente, que estén hablando de consumo de cristal, que estén haciendo cosas que no sean específicamente para dejar de consumir cristal, sino primero para entenderlo, ¿no? Explosivo me refiero en que es muy polémico, pero al mismo tiempo me parece que es impresionantemente bueno, ¿no? Y es un atrevimiento que tiene, pues que puede estar cambiando las cosas muchísimo. Sí, más o menos. Creo que eso que dices perdón. No, habla. Es que eso que decías es, o sea, algo bien importante creo en el trabajo que hacemos, que aparte nos cuestionamos si como estamos abordando las cosas, los temas, está realmente significando un cambio, ¿saben? En las poblaciones. Y también vemos
que hay cosas que no han funcionado, ¿por qué no han funcionado? Entonces, yo les comento algo. A mí de pronto, yo no decía, por ejemplo, o sea, cuando estamos en salud sexual, pues obviamente tenemos que hablar de condón y tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Pero yo no había dicho nunca en Inspira que yo no uso preservativo desde los 28 años, ¿no? Porque cómo la persona que está al frente del programa de salud sexual va a decir que no usa preservativo, ¿no? Y de pronto un día lo dije en una entrevista con Antonio Bertrán. Y fue muy liberador porque entonces pues ya lo había hablado antes con el equipo, pero nunca lo he dicho como que abiertamente. Pero entonces pudimos hablar como de decir, esto también hay que decirlo afuera con las personas, porque hay un montón de gente que lo está haciendo y por no decirlo, o sea, no estamos teniendo como esas conversaciones, ¿no? Y lo mismo pasa con PrEP, o sea, de pronto, esta es una posición personal, no es una posición de Inspira, pero de pronto en los cuestionamientos que tenemos dentro de Inspira, pues yo decía, a ver, yo creo que hay gente, sobre todo el eje Roma, Condesa, Polanco, Nápoles, esta gente J marico gay, que puede pagar PrEP, y hay poblaciones que necesitan PrEP y a los que no estamos llegando. Repito, esta es una posición personal, no es una posición de Inspira. Pero tener esta posición personal y tener como esta reflexión y poderla abrir dentro de Inspira, nos permite también cuestionar. Y entonces, desde Inspira, cuando hablamos de PrEP, nuestro enfoque tiene que ver con un enfoque de justicia distributiva, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos, o desde dónde podemos llevar la reflexión y sobre todo en la comunidad LGBT, que cuando hablamos de esto tenemos que pensar quién verdaderamente necesita PrEP, ¿no? Entonces, digo, ahora nosotros tenemos PrEP y lo damos como una estrategia de prevención, pero eso no quita que podamos tener estas cuestiones de manera interna y decir, o sea, hacia qué otras cosas tenemos que mirar que la salud pública no está mirando, ¿no? O que a lo mejor no tiene la capacidad para hacerlo, pero también entendemos que no hay de pronto la capacidad para tener de pronto estas discusiones, ¿no? Lo mismo pasa con el consumo de sustancias. A ver, yo soy una persona que consume sustancias, lo hago desde los 28 años, pero de pronto nos topamos con el tema de cristal y yo como una persona que también consume cristal, yo además con Inspira me ha tocado salir de closet varias cosas. O sea, primero salí del closet como una persona que vive con VIH, ¿no? Cuando comencé a hablarlo y cuando ya lo dije abiertamente. Después salí como una persona que consume sustancias, ¿no? Después salí como una persona que consume cristal, ¿no? Que también entiendo que no todas las personas pueden decirlo, pero también ahora soy una persona que está en rehabilitación por su consumo de cristal. Entonces entiendo que no todas las personas pueden decirlo, ¿no? Pero también creo, hoy leía una cosa bien bonita que escribió Chauvin para Chilango. Creo que la entrevista es hace 3 meses, pero yo me la topé en Twitter. Y dice una cosa bien bonita que aparte yo no la había pensado así. De pronto cuando... esta es la tercera vez que me enuncian como activista y es una palabra con la que, ¿no? ¿Saben? Me cuesta mucho trabajo porque... es fuerte. Pero hoy Chauvin dijo, o sea, hoy lo leí y dije... Entonces lo que dice Chauvin en esa entrevista es, cuando te haces visible, necesariamente te haces activista, ¿no? Entonces dije, qué interesante entenderlo de esta manera y no en las maneras en las que de pronto yo digo, yo no quiero que me digan activista porque lo único que yo hago es, ni siquiera lo veo como un trabajo, o sea, lo hago como un modo de vida, además, o sea, disfruto mucho lo que hago, estoy comprometido con lo que hago, y a partir de esto que leí hoy dije, pues sí, o sea, si hacerme visible, pues, el activista, pues entonces soy activista, ¿no? No me gusta enunciarme a mí así, porque además de pronto vuelan en mi cabeza las ideas de Paco Vidarte y digo, es muy comprometedor, ¿no? Pero digo, ¿qué le saco, no? Pues ya estoy en esto. Sí, pero creo que tiene que ver con que nos cuestionamos. O sea, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo en consumo de sustancias también tiene que ver mucho con, sobre todo, la experiencia de quienes, pues, dentro de Inspira nos
anunciamos como consumidores de sustancias y que contribuimos a la agenda de consumo de sustancias dentro de Inspira, pero también de ver realidades que de pronto la salud pública o no cabe dentro de la salud pública, ¿no? Una cosa es que yo creo es que la reducción de riesgos y daños no es suficiente. Y no es suficiente porque contempla solamente una dimensión, que es la dimensión de la salud pública. Pero a mucha gente no le funciona, ¿no? Y obviamente y no le va a funcionar. Habrá gente que la que sí le funcione, pero habrá gente que no. O sea, habemos personas mucho más atascadas en que eso, pues, no. O sea, no. Sé lo que tengo que hacer, pero no me importa porque he erotizado un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? O sea, sin dejar lado el tema de la salud, porque es muy importante, tendríamos que comenzar a pensar fuera del paradigma de riesgo. Tenemos que comenzar a pensar otras dimensiones relacionadas con el consumo, y estamos hablando de dimensiones sociales y culturales. Y tenemos que comenzar a pensar en los consumos no problemáticos, porque la salud se enfoca en los consumos problemáticos y los estigmatiza o los patologiza. Esta es mi pregunta un poco milenaria y tabú de este tema. ¿Existe el consumo? ¿Tú crees que existe el consumo responsable de cristal? Te lo cuento porque yo no sé, yo no tengo una opinión personal, pero conozco mucha gente, pues sobre todo gringos, canadienses, que vivieron unas crisis del cristal meth hace 10 años o algo así, muchísimo más fuerte de lo que todavía tenemos ahorita aquí. Y se creó una onda de lo que hay que hacer es estigmatizarlo, ¿no? Y creo que evidentemente no funcionó. Pero todo mundo tiene esta idea de que se debe estigmatizar y que el consumo responsable o el consumo moderado no existe. Y el año pasado, antepasado, ya no sé, antes de que empezara la pandemia, hicimos un evento en donde había mucha gente de un festival que se armó con unos canadienses, entonces vinieron mucha gente de Canadá y Estados Unidos, y Inspira participó con nosotros haciendo pruebas y un kit de reducción de daños. O sea, nos propusieron hacer un kit de reducción de daños para ponerlo en ese lugar. Nosotros, 41 como intermediarios, con la producción hablamos del asunto, les gustó mucho la idea y nos propuso Aarón un kit, ¿no? Y en el kit venía incluida una pipa. Yo te voy a ser sincero, en el momento en que vi el kit, estaba yo muy contento. En el momento en que vi el kit y vi la pipa, sí me saqué un poquito de onda, pero dije, bueno, pues tiene que venir de una estrategia, ¿no? Pero sí me pregunté, ¿no? O sea, esto no se convierte en una facilitación, ¿no? Y en el momento en que les presenté las cosas a los productores canadienses, pegaron el grito en el cielo. Y fue como la gente que llega aquí de Canadá y de Estados Unidos y vea que están entregando pipas, no va a volver a venir a este festival, ¿no? Y en general, ¿no? Bueno, yo tengo anécdotas de amigos que les he contado de que, no, sí, probé el cristal tal vez, y por favor, prométeme que jamás lo vas a volver a hacer, ¿no? Y creo que en México no se piensa así, ¿no? O sea, nadie habla de que se consume y esa es una realidad, y sí existe un estigma, ¿no? Y creo que esa es también una de las cosas claves de este programa, que hace que se hable de entrada, ¿no? Con algunas personas, por lo menos. Bueno, mucho choro, pero la pregunta era si tú crees que existe un consumo responsable y a lo mejor qué tipo de respuestas les han dado estos programas, ¿no? Igual irresponsable no es la palabra, no problemático, más bien, ¿no? Porque sí, responsable o irresponsable es mucho más. Es problemático decirlo. Es problemático ya el término. Es irresponsable decirlo. No. A ver, creo que, es de que dentro de los jueves de dulceros, también esta es una de las cosas que se ha discutido, si existe o no un consumo. Una cosita, antes de que sigas, porque hemos mencionado varias veces
de dulceros, pero no hemos dicho qué es. ¿Podrías como dar un mini resumen para seguir y que no... Claro, que sí, les digo rápidamente. A ver, los juegos de dulceros surgen de pronto durante el año pasado comenzamos a recibir cada vez más mensajes de, sobre todo hombres, que comenzaron a tener un uso problemático, voy a ponerlo así en este momento, de su consumo de cristal, ¿no? Y hablamos de cristal porque eso es lo que se reportó, ¿no? O sea, no decían coca, ¿no? Ni tachos, no, cristal. Entonces, a Tonatiu, un compañero que en ese entonces estaba al frente del programa de consumo de sustancias, se le ocurrió que hiciéramos como, tenemos que abrir un espacio seguro donde las personas puedan hablar de una forma segura y tranquila de lo que está sucediendo con su consumo. Y entonces decidimos abrir los jueves de dulceros, que era en su primera edición, fueron 4 sesiones, y en estas sesiones eran sesiones cerradas, se limitaba a las personas, se les mandaba la liga de Zoom, y las personas podían ahí hablar y participar. Entraron durante las 4 sesiones entraban entre 15 y 20 personas. Y en ese momento lo que hicimos fue invitar a algún experto en algún tema relacionado con el consumo para que pudiera hablar, ¿no? Y se puedan atender algunas dudas, etcétera. Estuvo bien, ¿no? Como primer experimento. Después hicimos una segunda sesión, una segunda edición, temporadas, como les llamamos nosotros, durante la primavera de este año. Y fue más o menos lo mismo, pero también fue como para atender, porque seguíamos recibiendo mensajes de personas en nuestras redes sociales. Y esta vez lo que decidimos, en ese momento Tonatiuh se había decidido tomar como un descanso dentro del trabajo que estaba haciendo dentro de Inspira, entonces Aaron y yo decidimos retomarlo. Y lo que hicimos fue, bueno, pues ahora no invitemos a ningún experto y entonces hagámonos cargo nosotros, ¿no? La verdad es que fue comenzar a ir sin mapa en ese momento, porque lo que hicimos, pues cada sesión se convirtió en una catarsis. De pronto no sabíamos qué hacer, pero sucedió algo muy bonito. El grupo sí sabía qué hacer. Y entonces el grupo comenzaba a contener las catarsis de lo que estaba sucediendo ahí. Y así fueron las 4 sesiones. O sea, realmente entramos a las sesiones con más temor de que ¿y ahora qué va a pasar? Digo, afortunadamente con cada sesión fluía bien y el grupo era quien lo llevaba la conversación. Y el aprendizaje ahí fue que la conversación tiene que ser entre pares, ¿no? Y tiene que ser de esta manera, ¿no? Y confiar también en que en el grupo va a poder llevar la conversación. Y decidimos hacer la tercera temporada con 6 sesiones y es la que estamos realizando ahora, ya de manera presencial. Y ya ahora, como con los aprendizajes que tuvimos de las ediciones pasadas, ya cada una tiene una estructura, tiene una temática, obviamente son entre puras personas que consumimos sustancias, y ha sido muy bonita la respuesta. Durante la primera sesión tuvimos cerca de 38 personas, después llegaron 43, 45, y ya hicimos la cuarta y también han sido casi 50 personas que han llegado, lo cual indica que hay una necesidad importante de ese espacio. Y entonces lo que es un espacio de conversación entre personas que consumen sustancias, un espacio seguro para poder hablar acerca de nuestro consumo. No es un grupo de apoyo. Pues si alguien lo quiere ver así, pues está bien que le sirva de apoyo, pero la intención es que puedas hablar de tu experiencia y que a través de la experiencia, el reflejo con otras experiencias, pues puedas encontrar un camino para atravesar esta experiencia, ¿no? Porque definitivamente pues hay gente que va a encontrar respuesta en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, pero hay un montón de gente que no la está encontrando ahí, porque es una experiencia bien cabrona, es una experiencia poco estudiada, poco documentada, y no hay como hacemos, ¿no? También creo que lo hicimos porque entendemos que estamos perdiendo a mucha gente. Vamos a seguir perdiendo mucha gente. Creo, hasta tú lo dijiste, lo que estamos viviendo quizá no se asemeja a lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá. Creemos, por también lo que hemos documentado y las entrevistas que hemos tenido con otros investigadores, y algunos de ellos nos han dicho que lo que pasó en México, lo que se tardó años en pasar en otros países, en otras ciudades, en México pasó en menos de 12 meses y fue debido a la pandemia y al encierro, y a que México se ha convertido en uno de los principales productores de cristal, por lo que es muy barato conseguir el cristal.
Y de pronto algunos más catastróficos, yo no sé si tengan razón o no, pero se aventuran a comparar a que las muertes, lo que va a suceder aquí en nuestro país, no va a ser comparable a los primeros años del SIDA, ¿no? Por todos lados estamos rebasados. Las instituciones de salud están rebasadas, más bien están pasmadas. No han sabido cómo reaccionar. Nos rebasó a las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general no estamos dimensionando lo complejo, más que complicado, lo complejo de la situación. Porque en todo esto que nos hemos acercado a investigadores, a instituciones académicas, hemos hablado con organizaciones de la sociedad civil de otros países. Tenemos que abordar y enfrentar el tema más allá de la salud, ¿no? Porque también puede significar pues otras maneras discursivas y de cómo nos estamos plantando también pues ante el mundo como comunidad, ¿no? Con la experiencia que también estamos viviendo del mundo en el que estamos, ¿no? Con toda esta crisis, no solamente climática, sino en todos los sentidos. O sea, ¿qué significa que de pronto haya estallado como este consumo? Pero también pensemos, y esto es algo más, igual puede sonar como conspiratorio, pero es algo que de pronto con mi novio platicamos. A ver, el cristal también tiene un objetivo, que es desactivar políticamente a las personas. A ver, porque los putos lo usamos para coger, pero si hablamos de comunidades obreras o campesinas, ahí es para explotación o para hacer que no puedan defenderse y que las mineras y que la industria alimenticia pueda quitarle sus tierras. Entonces, o sea, tenemos que ver la dimensión de lo que esto está significando y obviamente no es nada arriesgado decir que sí, hay una desactivación política como individuos, ¿no? Oye, y aquí nada más me interesa como apuntar, son dos diferentes epidemias, ¿no? O sea, porque es muy diferente esa epidemia que estamos viviendo nosotros con comunidades marginalizadas más por nivel de ingresos, que en realidad tengo entendido que lleva muchísimo más tiempo. Exacto. ¿No? Y lleva mucho más tiempo, pero además, o sea, y aquí viene lo más cabrón, o sea, porque como son pobres, son gente morena, entonces no miramos a ver allá, pero de pronto nos pasa aquí, entre los gays, putos, jotos, maricas de la Condesa, otra vez del Eje, y entonces es como, ay, ya a los blancos nos está pasando algo, ¿no? A la clase media nos está pasando algo, entonces hay que hacer algo, o sea, es muy cabrón lo que está sucediendo, ¿no? Y o sea, como todos estos elementos sociales, o sea, en nuestro contexto tenemos que verlos, o sea, no es un tema de que usamos el cristal porque nos da placer y coger, o sea, hay más que eso. Si solo nos centramos en que estos putos no pueden dejar de coger, pues creo que estamos equivocando las respuestas que podemos dar, o sea, tenemos que ver otras dimensiones del tema. Creo que hay una cosa que se relaciona con lo de la pandemia y el efecto que hace el cristal también. O sea, el cristal te da esta sensación de comunión con la persona con la que estás. O sea, estás puesto y estás en una circunstancia íntima cogiendo e inmediatamente sientes un vínculo con esa persona y sientes como, pues sí, sientes que hay una relación que puede o no estar, pero en realidad está hecha por el efecto de la sustancia. Uh-huh. Y creo que con la pandemia es, o sea, parte del que se haya disparado tanto, y esta es una teoría totalmente personal, tiene que ver con el aislamiento que había durante la pandemia. Había pues sí, o sea, una falta de comunión social y de poderse encontrar con gente, de poder estar en exteriores con otras personas, que el cristal se volvió un recurso para acceder a esta intimidad que estaba socialmente proscrita en ese momento. No sé si concuerdes conmigo, si crees que hay algo ahí o... Sí, a ver, definitivamente, y de pronto esto, si alguien me dice que estoy romantizando el uso, diga lo que quiera. A ver,
Obviamente, lo que acabas de decir, pues esta comunión que se sucede, o sea, sucede con las metanfetaminas. O sea, recuerdo que de las cosas que hemos investigado y leído, viendo, es que decían, a ver, con las metanfetaminas, de pronto te metías una tacha y entonces te la pasabas súper bien en el antro y entonces todos se abrazaban, todos éramos amigos y entonces no parabas de bailar y de pronto llegamos, o sea, ¿cómo pasamos de estar toda una noche bailando a y drogarnos con las tachas y todo esto, a de pronto estar varias noches y días cogiendo, ¿no? Y que solamente nos reuníamos para drogarnos y coger. Y hay un tema de que de pronto nos quedamos en espacios de socialización para sociabilizar, ¿no? Y entonces, porque también de pronto se deja de hacer el cruising, o sea, todas esas cosas, y entonces, o sea, ya llegas directamente a lo que puedes hacer, ¿no? Pero sucede algo también aquí, que no todo el tiempo estás cogiendo, porque te cansas, porque, etcétera, y entonces comienzas a hablar, y entonces empiezas a sociabilizar. Lo que era una acogida, entonces se convierte en sociabilizar, entonces invitas a más personas, o sea, esto que estoy diciendo es muy importante, porque al quedarnos sin espacios, sin espacios para sociabilizar, ¿no? Para encontrarnos, el encontrarnos en lugares de encuentro o en hoteles donde se va a coger y a drogar, se convierten en estos espacios para sociabilizar, ¿no? Y es una manera diferente, porque si antes había como esta pena de unos desnudos, etcétera, hay una desinhibición también con el cristal, y entonces ya no solamente estás con un montón de cabrones que están encuerados y que puedes estar de pronto cogiendo y de pronto puedes estar platicando, pero aparte no solamente eso, o sea, te aprende que va a aprender todo lo que sucede también en esos espacios, no solamente es coger, de pronto es comenzar a conversar o de pronto es comenzar a ver pornografía juntos o compartir determinadas cosas. Entonces, obviamente se dan comuniones y cuidados de una manera diferente, ¿no? O sea, creo que algo que tenemos que, o debemos, no sé si es tener o deber, sí tiene que suceder, es comenzar a cuidarnos, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que ya lo está haciendo. Dentro de los juegos de dulceros, por ejemplo, les decía, de pronto ha salido entre la gente que dice, tenemos que hacer un manual de cuidado en la habitación, ¿no? O un manual de determinadas cosas. O sea, dentro de la misma gente dice, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo hacemos estrategias para cuidarnos, ¿no? Y precisamente, pues estos espacios, no solo de sexualizar, sino también de sociabilizar y también de crear identidades, pues abren estas oportunidades. Y creo que quienes trabajamos en temas de salud, tanto organizaciones de la sociedad civil como instituciones de salud, si no encontramos y si no hallamos la manera de entrar a estos espacios y de verlos también como espacios donde se sociabiliza y no solamente donde se va a coger, pues vamos a fracasar en todas las estrategias. Porque además los putos estamos erotizando todo, o sea, erotizamos el humo, erotizas, o sea, ya dejo atrás la producción que haces para prepararte para todo el numerito, o sea, desde elegir los suspensorios, la música, las luces, hasta el hotel donde te vas a ir a meter, sino toda la parafernalia. Sí. Pero también comienzas a erotizar el compartir jeringas. El viernes pasado tenía una conversación con un chico donde me estaba diciendo, oye, pues, o sea, yo comparto jeringas, pero porque nos quedamos sin jeringas, ¿no? Pero las desinfectamos y todo. Entonces yo le decía, a ver, hay gente que lo está compartiendo porque erotizó esa práctica. Y me decía, ¿cómo? O sea, no puedo entender cómo lo erotizas. Y yo, bueno, no te lo puedo explicar, pero, o sea, es que sí, comprender la complejidad de esto. Y yo creo que, creo que lo que hacemos en Inspira es que más que asustarnos o alarmarnos, pues es intentar comprender eso y intentar ver de qué manera podemos establecer estrategias que puedan, pues, establecer cuidados, sobre todo. Es que de alguna manera el cristal como que parece que cumple un montón de necesidades que tal vez como sector poblacional tenemos, ¿no? Al menos las facilita, ¿no? Facilita sí, su, o sea, y creo que son afanes de automedicación hasta un sentido, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que, y bueno, aquí yo creo que tendríamos que
ya me voy a poner académico, pero hay que leer a Paul Preciado también. O sea, cuando Paul Preciado propone todo el régimen farmacopornográfico, ¿no? Donde el capitalismo nos controla a través del sexo, y todo la industria farmacéutica, y menciona otra cosa también él, pero tenemos que entender, o sea, entender qué tipo de subjetividades está creando la industria farmacéutica y toda la industria pornográfica. Y esto que tú dices acerca de medicalizarnos, a ver, aquí hay algo muy interesante, o sea, cómo pasamos, sobre todo en el Islam, cómo pasamos de que una vía de administración de medicamentos se convierte en una vía de práctica sexual. O sea, eso está cabrón. O sea, es muy fuerte. No me digo fuerte en el sentido de... es que espantarlos, asustarlos. No, a ver, claro que hay unas nuevas subjetividades y si no logramos, yo digo intentar, o sea, porque creo que es un intento, como comprender y sentir sobre todo como esas experiencias, pues vamos a fracasar en muchas cosas. O sea, ni siquiera digo empatizar, creo que la palabra empatizar es muy peligrosa. De comprender y acompañar esas experiencias. Y creo que lo que intentamos hacer desde Inspira, porque no habrá otra manera. O sea, estigmatizas para qué? Estigmatizas para meter miedo, para meter ignorancia. Y creo que, como dijimos hace un rato, tenemos que hablarlo. Y creo que quienes podemos hacerlo y decidimos hacerlo visible, pues hay que hacerlo. Hace una semana mi novio, bueno, yo digo mi novio, pero es mi esposo, ¿no? Me decía, ¿tú estás listo para esto? O sea, más que porque yo le decía, oye, ¿tú cómo te sientes con que yo de pronto hable de todo esto, no? Y él me decía, más bien, le pregunto, ¿tú estás listo para eso? O sea, también listo como para hablar de esta manera lo que va a implicar para ti. Y yo dije, pues no es que me sienta listo, o sea, es que soy la persona que soy y yo no tengo ninguna necesidad de estar ocultando absolutamente nada. O sea, tengo un entorno familiar que es él y mis perros, que me permiten ser esa persona y que me permiten desarrollarme como esta persona que soy. Y tengo un trabajo que además no solo me permite, sino que además, y lo digo en el buen sentido, explota a esta persona que soy, ¿no? Y cuando digo explota es porque podemos llegar a otras personas. Entonces, cuando yo hablo de esta manera, o sea, obviamente sé que va a haber gente, no solamente gente, amigos, familias, que de pronto les va a parecer como, ¿por qué está diciendo todas estas cosas, no? Creo que es más importante compartir estas experiencias que, yo no sé si la palabra es corta sea ayudar. Creo que están acompañando la experiencia de otras personas. Yo ahí me identifico un montón contigo en un tema muy, muy distinto, pero que me resuena mucho y que, o sea, el hecho de que tú estés hablando de esto me reafirma en mi caso, ¿no? Que es otro tema muy distinto. Yo desde hace un tiempo vengo diciendo en todos lados que tengo TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y que a veces se me olvidan las cosas, a veces se me van las ideas, los tiempos, como hace ratito, a la mitad de la conversación. Y esto yo lo descubrí hace apenas 2 años. Y durante 2 años he estado aprendiendo más y más y más lo que significa. Y yo no tenía idea de qué significaba. Y en el momento en que supe que alguien más vivía lo que yo vivía, es cuando supe que no estaba bien. Y entonces que tenía que hacer algo para que no siguiera sucediendo, ¿no? Y como que la única forma es decirlo. Y de alguna manera no es que en mi caso no me dé miedo hablar de un tema que es mucho más profundo de lo que creo que la mayoría de la gente piensa que es, pero que si no lo dice nadie que lo esté viviendo por sí mismo, nadie se va a enterar que es tan grave, ¿no? Y bueno, ese es como el espejo que encontré ahí con lo que cuentas y se me hace muy, muy, muy padre. Y creo que te repito, ahorita que estés diciendo estas cosas, me reafirma que yo también estoy en una situación parecida, ¿no? Y no es que quiera, no es que esté listo, no es que no esté listo, pero
pues como que tengo que hacerlo por todos y por mí, ¿no? Creo. Ese era solamente un No, sí, o sea, mi corazón. no, pero es que creo que es bien importante, porque es al final por mí. Creo que de pronto nos damos cuenta que principalmente lo hacemos, o sea, no es al final que lo hacemos por nosotros mismos. Creo que cuando logramos decirlo nos ponemos al principio, pero no porque seamos más importantes, sino porque creo que nos libera, nos sana y nos hace bien. Y sobre todo porque creo que poner en palabras nuestra experiencia te da esa posibilidad de existir a otras. Sí, enunciar vuelve reales las cosas también, ¿no? Sí. Sí. Ay, tenía una idea y se me fue a mitad. Les pego mi idea. Hay una cosa que, o sea, y creo que viendo el tema del consumo y todo esto, y de la experiencia de los juegos de dulceros, también de pronto, digo, es muy fuerte también lo que pasa ahí, y de pronto no es como un poco lo que acabas de decir. Cuando decimos estas cosas, de pronto la gente dice, ay, ¿qué fuerza tienes para decir esto? Pero en mi caso, por ejemplo, yo creo que a mí me toca estar al frente del grupo cada jueves de dulceros, ¿no? Digo, y está el otro resto del equipo de Inspira ahí, ¿no? Y sé que están ahí también como, yo les digo, pues mi apoyo no solo emocional, digo, no solo de trabajo, sino también emocional, porque si en un momento yo me quiebro porque me veo reflejado en una de las experiencias, sé que están ahí. Y además es un lugar tan seguro porque sé que si me llegara a quebrar, el grupo lo va a acompañar eso, ¿no? Pero lo que es muy importante es que puedes también estar ahí parado porque en este momento, y es algo bien importante también decirlo, porque cómo nos cuidamos quienes de pronto hacemos un trabajo de cuidado, y creo que yo no podría hacerlo si en este momento no tuviera como esa red de acompañamiento psicológico que estoy llevando, ¿no? Porque evidentemente es muy fuerte, de pronto las experiencias de algunos de los chavos me resuenan y me pegan durísimo, ¿no? Y creo que acompañar como este proceso, los juegos de dulceros, con el acompañamiento terapéutico que yo estoy llevando, ha sido fundamental también para mí, para atravesar esta experiencia. Pues sí, porque les estás compartiendo lo que aprendes en las terapias, y si otros van a terapias también. Sí. Habías comentado en otra ocasión también que habían empezado dos proyectos, uno estaba suspendido y otro no, que eran análisis cualitativos, ¿no? Para generar estrategias para abordar el consumo en el sector salud y de formas más amplias, ¿no? Creo que uno era con el CIDE y otro con la UNAM. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de eso también? Porque estás desarrollando con Inspira y con estas otras instituciones, ¿no? Sí, o sea, cuando al mismo tiempo que pues, comenzamos a atender como esa situación y un momento fue los juegos de dulceros, también nos dimos cuenta que había que hacer más cosas y sobre todo también nos dimos cuenta que no había como o pensábamos que no había la suficiente investigación o documentación. Ahora que nosotros estamos preguntando y levantando, pues, o tocando puertas, nos damos cuenta que hay otros esfuerzos aislados, ¿no? Dentro del trabajo que estamos haciendo. Y y así fue como logramos impulsar un proyecto, que finalmente aprobó Censida en su momento, ¿no? Y que estuvimos trabajando en un principio con el CIDE. Desafortunadamente este proyecto no se pudo concretar. Temas, totalmente ajenos a Inspira. El CIDE no pudo cumplir lo que tenía que hacer, lo cual es muy desafortunado. Y ese trabajo no se pudo concretar, pero el trabajo era un estudio cualitativo sobre perfiles de consumo y lugares de consumo. Y avanzamos una tercera parte de ese trabajo. Solamente si nosotros sí comenzamos a trabajar. Y fue muy interesante porque pues, pudimos mapear lugares de consumo, hicimos algunas visitas de campo, pues obviamente
ahí nos dimos como un acompañamiento con antropólogos, ¿no? Investigadores para ver lo que tenemos que observar y como todo esto. Y ese trabajo se quedó ahí. Esperamos que se pueda retomar porque creemos que es fundamental poder hacer eso. Y el otro que estamos desarrollando en este momento, que es con la UNAM, y que afortunadamente ahí pudimos lograr un financiamiento. Es pues realmente es muy pequeño. Es un proyecto en el que lo que estamos buscando es establecer lineamientos para una consejería de consumo de sustancias, que tampoco en ese momento lo hay, ¿no? Y la idea es que pues pueda haber, sobre todo, o sea, ya con esto nos hemos encontrado otros investigadores que están haciendo, y también otras organizaciones que están haciendo temas relacionados, trabajo relacionado sobre todo a metanfetaminas. Pero bueno, van más relacionados con violencia y otro tipo de consumos y experiencias y situaciones. De chemsex realmente casi no hay nada y somos quienes lo estamos impulsando y lo estamos pues ahí haciendo cosas. Y pues lo que pretendemos con este trabajo sobre lineamientos de consejería es que, pues, uno, bueno, que se puede establecer sobre todo para todas las organizaciones, porque no es algo que solamente se quede con nosotros, lo queremos hacer público y que lo use quien lo tenga que usar. Pero eso es por una parte, y lo otro es que existan datos y que exista evidencia de algo que está sucediendo con una comunidad específica, que es la de los hombres que tenemos sexo con hombres, y que esto pues ojalá dé pie a que puedan que se ponga la atención en esto y que pueda haber como mucho más investigación y otras iniciativas para atender el tema. Eso es lo que estamos haciendo. También hemos hablado con CONADIC, o sea, nos hemos sacado con CONADIC, con otras organizaciones como Reverdecer, como Instituto RIA, o sea, como ver lo que están haciendo ellos, también como qué aprendizajes están teniendo de lo que ellos han hecho, ¿no? Pero obviamente, vuelvo a lo mismo, en chemsex, pues no, o sea, en México no hay mucho, ¿no? En su momento creo que Abel Quiroga hizo algún acercamiento al chemsex y podemos tomar como eso, pues eso hace muchos años, como antecedente, ¿no? Pero lo que está sucediendo con el tema de cristal no lo hay. O sea, creo que ni siquiera no sabemos, o sea, sabemos de muertes con consumo de cristal porque te enteras en Twitter, ¿no? Sí. Pero creo que no hay una base que nos diga, pues, murió por un tema. Y de gente que, pues, tiene un problema no controlado, ¿no? Y que está en picada, que no tiene... Claro, creo, o sea, hay que poner atención sobre todo, no sé, según te han visto, hay un montón de gente, no un montón, hay algunas personas que están registrando su experiencia en Twitter, que también es algo súper interesante de lo que está sucediendo, que tampoco se está poniendo atención a eso y creo que ahí hay información súper valiosa. Pero bueno, si uno se da A ver, platícanos un paseo, porque yo no sé. O sea, hay chavos que están registrando, bueno, hay chavos que se graban en su experiencia de cómo fumar o lo que están sucediendo, es como en la parte recreativa, pero también hay chavos que se están grabando en sus intentos por dejar el cristal. Y entonces, pues es bien, es súper fuerte y es interesante y es necesario atender lo que están registrando estas personas porque están haciendo un ejercicio de archivo, tampoco se está registrando, ¿no? Donde están registrando, viendo, a ver, estoy intentando esto y ya fracasé. Hay gente que registra sus momentos de ansiedad, o sea, de ansiedad por consumir el cristal. Hay gente que dice, oye, yo ya lo dejé, puedes hacer esto, ¿sabes? O sea, hay un montón de información que está ahí que no estamos revisando, que no estamos poniendo atención, pero obviamente no toda la gente está en las redes sociales, o sea, y no toda la gente busca eso en las redes sociales. Claro, porque además quienes están en el consumo, como por qué de pronto, a veces sí, pero de pronto es como, ¿por qué voy a querer ver a una persona que me puede mal viajar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero, bueno, o sea, hay un montón de cosas que están ahí. Y si las vemos desde la parte del escándalo o del estigmatizar o decir drogadictos, no, o sea, eso no nos va a llevar a nada más que a seguir jodiéndonos como sociedad en general. Sí.
sea, hay un montón de cosas que están sucediendo y que no estamos o no queremos ver. Sobre todo también, creo que si como putos, jotos o maricas, como queramos nombrarnos, finalmente somos no sé si comunidad, pero somos un grupo de personas que tienen ciertas coincidencias y que, pues, si nos relacionamos muchas de las veces cogiendo, creo que tendríamos que revisar cómo vamos a acompañarnos en esta experiencia, donde varios de nosotros no vamos a lograr atravesarla, algunos sí, algunos no, ¿no? Va a haber, hay personas mayores, hombres, que están entrando directamente al cristal. Hay chavos, muy chavos, que están entrando directamente al slam, que no están pasando por ninguna otra droga. Es un tema de escandalizarnos. Creo que es un tema de comenzar a accionar o reaccionar en algo que ya nos rebasó. Reaccionar a algo que está en llamas. Muy sí, claramente, ¿no? Sí. Pero que solo se ve en Grindr. En Twitter. En Twitter. Y entender que es una cosa mucho más compleja que el simple me la paso bien drogado, ¿no? O sea, que hay muchos factores sociales y de placer también. O sea, es un sistema con muchas aristas que si abordamos desde un lugar del estigma y del solo di que no y ya, o los anuncios del cristal mata, nunca vamos a lograr poder hacer a esto, ¿no? Así es. O sea, creo que eso que acabas de decir es bien importante. O sea, si solo nos reducimos a decir el cristal mata o me enfoco a yo como organización o como institución de salud, enfocarme a que la gente debe consumir o que se abstengan, creo que hay una posibilidad muy alta de que fracases y que le hagas daño a las personas, sobre todo. Creo que hay que entrar a entender el consumo o los consumos, porque además los consumos son muy diferentes, no solamente el consumo de coger, o sea, es el consumo de quienes se quedan en su casa drogándose para transmitir su experiencia, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, es que son muchos tipos de consumo y creo que el único camino es entender esos diferentes caminos para, pues, ver cuál es el que hacer es el menos, no quiero decir el menos malo, o sea, porque no creo que todos los caminos sean malos. Creo que hace rato dijiste algo cuando hablaban del consumo responsable. Creo que hay gente que puede tener un consumo controlado. No sé si son consumos responsables, pero hay gente que puede tener un consumo controlado. Pero habemos una gran mayoría que no podemos tener un consumo controlado. Porque de pronto es una discusión que de pronto sucede en los grupos, que hay unos que dicen, es que no puedo entender cómo no puedes controlar. O sea, pues ya fumas esto y ya. Y de pronto hay otros, es que pues si pudiera hacerte entender por qué no puedo controlarlo, pues creo que sería muy sencillo. Lo controlaría, ¿no? Pues sí, lo controlaría, ¿no? Pues sí. No, o sea, es mucho más complejo que eso, ¿no? Y además la línea entre no es fácil discernir cuando sabes y cuando ya no sabes controlar, ¿no? Claro, o sea, porque pues yo puedo estar pasándole muy bien y puedo seguir y seguir y estar en comunión con un montón de gente. Exacto. Y si de pronto tú no puedes entender que yo me la estoy pasando poca madre, aunque puede estar súper jodido, o sea, ¿cómo? Y sobre todo en en ese ambiente como tan intenso, ¿sabes? No sé, eso digo, es que como tratar de que la gente siga el camino del bien, creo que es como intentamos acompañar esas experiencias. Sí. Oye, muchas gracias por compartir esta parte, porque me parece muy, muy importante y yo estoy personalmente muy, muy agradecido de estas técnicas. Yo me acuerdo que será cuando empezó el protocolo de PrEP en Clínica Condesa, hacían un cuestionario, yo estoy ahí desde el principio, y hacían un cuestionario y yo ya sabía de esta onda que estaba empezando con el cristal aquí, entre los gays principalmente, y te preguntaban de todas las drogas que habías consumido y no mencionaban al cristal. De hecho, sí se los comenté ahí a
a los consejeros que estaban en ese momento y fue como de, sí, como que todavía ni siquiera tenían la información de que eso era importantísimo de meter ahí. Entonces ya de eso a que haya ya por lo menos, o sea, que se esté juntando gente a compartir estrategias, pues ya es un avance impresionante, sí, ¿no? Y que se sepa que hay investigación y, o sea, está avanzadísimo ya en comparación. Eso que dices es bien interesante. O sea, en mi caso, en el protocolo de IMPREP también, que era en México Vivo, alguna vez dije que había consumido cristal y me preguntaron qué era el cristal, ¿no? A mí me preguntaron lo mismo. Dijeron, ¿MDMA? Como porque a veces le decía cristal a la tacha. Pues digo, creo que ahí está la respuesta. Creo que sí. Si no vamos lo que está sucediendo, ¿no? O sea, recuerdo que en una ocasión, no voy a decir dónde ni quién, pero en un lugar de estos importantes a nivel de salud y con una persona que hay, entonces estaban hablando sobre temas de consumo y yo dije, creo que no están muy bien informados. Y entonces yo levanté la mano y dije, y la gente se está inyectando y está compartiendo las jeringas, ya. O sea, todo eso que estás diciendo ya. Y entonces dijo, ¿de verdad está pasando eso? Sí. Dice, hay que documentarlo. Y entonces, dije, sí, pero eso requiere dinero. O sea, y no es que nosotros en Inspira lo hagamos por dinero, pero, o sea, es un trabajo y vivimos. O sea, de pronto las instituciones de salud creen que las organizaciones de la sociedad civil vivimos de buena voluntad, ¿no? Y se dedican a pedirnos cosas como si, pues como si la renta no costara, como si la comida no costara, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay aquí un tema, o sea, hay muchas cosas, o sea, está pasando esto, de qué manera le vamos a entrar. A ver, si hay una cosa que yo hay muchas cosas que estoy de acuerdo con este gobierno, pero una de las cosas que aplaudo es la decisión de haberle quitado recursos a las organizaciones de la sociedad civil como lo hizo. Porque creo que cuando el Estado le da dinero a las organizaciones de la sociedad civil, las desactiva políticamente. Y finalmente también le quita esa capacidad de respuesta cuando algo está funcionando mal. Desafortunadamente también creo que hay organizaciones que hacen muy bien su trabajo y que pagaron por las corruptas que hay, ¿no? Pero también esto obligó a que las organizaciones, pues yo lo digo así, se profesionalizaran, por decirlo de esta manera, ¿no? Estos son términos como más de desarrollo organizacional, pero también creo que era necesario porque si te acostumbras a que el dinero te va a caer cada cierto tiempo y solo te limitas a eso, ¿no? Digo que todas, a ver. No, pero seguramente se dedicaban a bajar fondos más que nada, ¿no? Sí. Creo que esto fue una oportunidad en la que, pues, tuviste que salir de tu zona de confort y hacer otras cosas, ¿no? Digo, sí fue muy desafortunado que quienes hacían muy bien su trabajo, pues se quedaran sin esto, pero que es parte de la sacudida que como sociedad necesitábamos tener. Que nos puede estar incomodando por muchas cosas, sí, pero pues la verdad es que éramos, o sea, en un país con más de 50 millones de pobres, que una sociedad de mierda, la verdad. O sea, que vivieras tan cómodo cuando hay 50 millones de pobres, pues eso no quiere decir que esa es una buena sociedad, es que somos una mierda todos, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Pero creo que es parte de esto, o sea, ¿cómo nos hacemos cargo de esto como sociedad, no? O sea, y esperamos que el Estado resuelva, porque es evidente que existimos las organizaciones de la sociedad civil porque llegamos a donde el Estado no llega y obviamente cosas que el Estado no quiere hacer, pues bueno, también cómo los involucramos. O sea, yo veo ahorita todo el tema que están haciendo porque no vas a poder donar. A ver, cabrones, infórmense. O sea, no van a poder donar las empresas que donaban grandes cantidades para evadir impuestos. Si tú donabas 200 pesos mensuales a una organización, lo vas a poder hacer. O sea, ¿de qué te estás quejando? Claro. O sea, cuando de pronto veo, y sobre todo gente activista, bueno, le quito las comillas para no hacer un juicio sobre nadie, empieza a compartir esas cosas y digo, no, de verdad, seguimos siendo la clase media mediocre que somos. Pero bueno, eso. Ya no voy a hablar de política porque... No, pues es que da para otro programa y saldrían buenos temas, pero ya hasta nos pasamos.
Entonces vamos a pararle por el día de hoy y vámonos, todavía no a pararle, pero vamos a las partes finales del programa. Entonces, lo primero que hacemos para cerrar es preguntarte qué significa para ti el baile de los 41. Elabora tu respuesta. Elabora mi respuesta. A ver, aquí, voy a decir una cosa de Instagram. Mi desconocimiento de la cultura gay en México es enorme. O sea, yo realmente comencé a conocer la cultura gay cuando llegué a Inspira, ¿no? Digo, yo solamente cogía con 2 hombres y ya me drogaba, pero como que me interesaban otras cosas, no. Y la verdad es que no tenía mucho conocimiento de qué era el baile de los 41 hasta que conocí el programa que hicieron sobre conversaciones confinadas, ¿no? Y dije, ¿qué es eso de 41? Y entonces ya me metí a ver y dije, ¡ay! ¿A poco esto pasó? ¿No? La verdad es que... Y luego salió la película, nos copiaron. Y luego salió la película que la comencé a ver. Intenté comenzarla a ver como 3 veces y dije, qué horror de película. La verdad no significa nada más que cuando... O sea, voy a ser así. Cuando yo conocí el podcast de ustedes que tenían de conversaciones confinadas, lo que para mí significó ese 41 fue la posibilidad de conocer la historia de lo que sucedía con el movimiento, la expresión o cultura gay, jota, marica, puta en México. Nada más. O sea, no tiene otro significado más que eso, porque además, cuando yo lo conocí, era con esta persona que hablaba acerca de la memoria y los archivos. Entonces, pues para mí tiene ese significado, ¿no? Porque no tenía idea qué era eso. Entonces, eso significa para mí. Pues creo que es la respuesta más bonita que nos ha en realidad. Más es lo más parecido a lo que pensó originalmente. Pues que, o sea, ¿qué les ay, pues vi la película y creo que sí. O sea, son mamadas. O sea, realmente no tenía ni idea. O sea, puedo tener idea de otras cosas, pero de eso no. No, ninguna respuesta es incorrecta y es bien padre. Claro. Cada quien dice, o sea, que a cada quien le significa algo, hasta para quien no significa nada. Sí, exacto. Y bueno, nuestra última pregunta es una pregunta totalmente abierta, que es más bien, recomiéndale a nuestros escuchas y a nosotros cualquier obra, libro, artículo, sitio web o lo que sea que creas que es interesante, que te guste y que vaya con el tema que trata. Ay, es que ahí solo puede ser una. Déjenme conectar esto porque se está acabando. Y yo sé que va a acabar, pero... Ya. No tiene que ser una, puede ser una lista de 50 primero, si quieres. Primero les recomiendo que visiten sacateladuda.inspiracaño.org, donde van a encontrar un montón de información acerca de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Pero también visiten el micrositio que está dentro de Sácate la Duda, que es el ABC Drogario, que es sacateladuda.org. No, sacateladuda.inspiracambio.org/ABC Drogario, que es un sitio que acabamos de lanzar la semana pasada. Vamos a hacer la presentación el 11 de noviembre en Laguna, aquí en la Colonia Doctores. Y allí hay información acerca de consumo de sustancias. Si tú eres una persona que consume sustancias, puedes entrar ahí, tienes información sobre reducción de riesgos y daños. Si eres una persona que va a decidir consumir sustancias o alguna sustancia en especial, puedes meterte ahí. Si eres una persona que tiene algún tipo de situación con las sustancias, ahí hay una calculadora para que conozcas tu nivel de riesgo con la sustancia. Entonces está muy completa. Creo que eso es importante y creo que también, si crees que tienes algún tema relacionado con tu consumo, puedes acercarte a Inspira. Tenemos los juegos de dulceros. Ya dijimos que es un espacio seguro donde puedes hablar sobre tu consumo, pero también puedes acercarte con nosotros para otros temas relacionados con eso, ya sea en apoyo comunitario dentro de la Clínica Condesa o en nuestras oficinas en la Colonia San Rafael. Y el libro que les voy a recomendar, se llama Cuidados Trans. Ahora que la comunidad trans está siendo tan atacada, creo que tenemos que acuerpar todos los jotos y maricos. Y este libro es bellísimo. O sea, a mí me está sirviendo mucho para los jueves de dulceros.
que hay un montón de cosas que la comunidad trans puede enseñarnos y puede darnos también para atravesar este proceso de consumo como comunidad. Y ya, eso. ¿Puedes decir el nombre otra vez para... Se llama Cuidados Trans. ¿Los escuchan? Es de Gil Malatino, la editorial es Bellaterra. ¿Puedo decir dónde lo encuentran? Sí, claro. Lo pueden encontrar en la librería Utópicas, que está en la colonia Coyoacán. Es una librería bellísima, además. Tiene muchos libros relacionados. Tiene muchos libros relacionados. Es una librería feminista, pero hay un montón de libros para jotos. Sí. Pero también los jotos hay que leer literatura feminista, que mucha falta nos hace. Entonces vayan, y si no tienen el libro que encuentran, se los consiguen. A mí me han conseguido un montón de libros. Entonces, es una librería que me hace muy feliz. Entonces, pues ya, esas son mis recomendaciones. Buenísimo. Pues, para agregar, no se olvide, porque Víctor, vamos a estar en ese evento que nos recomendó Pablo. Vamos a hacer nuestro primer evento presencial después de la pandemia con un cineclub. Cierto, sí. Uh-huh. Sí, estaremos pasando Chemsex, justamente del tema que estamos hablando. Entonces, para que vayamos todos. Para que vayan todos. Sí. Pues muchas gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias por darnos de tu tiempo y por hablar todo esto. Pues estuvo increíble, te agradezco. ¿Verdad? Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto seguimos conversando. Sí. Hay que, después en otras temporadas, vamos a volver. Sí. Vale. Un abrazo. Cuídate mucho. El baile, agradecemos a todos los que escucharon. Este podcast está disponible en Spotify y en YouTube para que lo oigan cuando quieran, igual que nuestros episodios anteriores, y acérquense a Inspira, no solo para cuestiones de consumo de sustancias, también para hacerse la prueba, para consejería, para lo que quieran. ¿Puedes rápidamente explicar qué servicios pueden obtener en Inspira y sus redes sociales? Claro, bueno, nuestras redes sociales se encuentran en todas como @InspiraCambioAC y pero si Inspira pueden encontrar servicios relacionados con la salud sexual. Se pueden hacer pruebas de detección de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, también de clamidia. También tenemos estudios de laboratorio mucho más específicos. También damos consultas especializadas en ITS, que de pronto es muy complicado encontrar en la Ciudad de México. O sea, es increíble que en una ciudad de 20 millones de habitantes encuentres, o sea, como un consultorio donde puedas acudir para una ITS. Entonces puedes hacerlo en Inspira. Y próximamente vamos a tener un servicio especializado en BPH para la comunidad LGBT, virus papiloma humano, es eso. Entonces, pues pueden acercarse con nosotros. Estamos ahí en la comunidad de San Rafael, en Insurgentes, centro número 51, en el piso 6, en el 601. Entonces, pero para hacer sus citas lo pueden hacer por redes sociales, tanto en Instagram, Twitter o Facebook, que nos encuentran, como ya dije, en @InspiraCambioAC. Y pues nada, pues estén pendientes de nuestras redes sociales. Tenemos muchas actividades, no solo de salud sexual, también, o sea, todo relacionado con la salud sexual, pero enfocado en salud mental, en consumo de sustancias. Hay también algunas actividades para mujeres. Mañana tenemos algo bien bonito que es, rapidísimo lo digo, es en el Rule. Es una actividad en la que se llama Sororidades Diversas, que es un espacio de diálogo entre mujeres LGBT. Si pueden acudir, vayan, compartan con quien quiera ir entre mujeres. Entonces, pues nada, eso. Pues muchas gracias otra vez. Esto fue, como dije, el 9º episodio y nos vemos el siguiente mes. Adiós.